humanista, por supuesto. Los temas que hoy nos ponen a analizar cómo está la seguridad de nuestro país obedece a muchas circunstancias. Yo vivo precisamente en una de las provincias fronterizas que en años pasados tuvo un desangre continuo. Lamentablemente, estos hechos se derivan de la falta de asistencia del Estado central a la solución de los problemas de esta población que vive casi marginalmente en las fronteras de nuestro país, tanto al norte cuanto al sur, matizándose de alguna manera con mayor profundidad los problemas en la frontera norte. Hoy mismo, hace pocos días, logramos aprobar una ley que durante 10 años se olvidó de hacer la Asamblea Nacional porque era una obligación de esta Asamblea y del Ejecutivo de entonces el que esta ley llamada CTA, que a mi juicio debería llamarse Ley de Régimen Especial Amazónico, se llegue a dar finalmente, luego de que algunos hombres y mujeres de este país y particularmente la región amazónica levantamos la voz altiva para procurar que esta ley se dé. Hace ya 3 semanas fue aprobada esta ley y todavía no tenemos la sanción correspondiente de parte del Ejecutivo o el veto parcial al cual tiene derecho y que en esta oportunidad me permito sugerirle al señor presidente. En estos precisos momentos, en el WhatsApp que tengo acá, recibo noticias de centenares de trabajadores de la industria petrolera, me refiero a la industria petrolera del Ecuador, Petroamazonas, que están siendo una vez más vulnerados en sus derechos. Acuérdense ustedes que aquí mismo se trató el tema, que se pidió la intervención de la Contraloría, del Ministerio de Relaciones Laborales, y que ese proceso de homologación que se inició hace más de 3 meses, apenas pudo coberturizar aproximadamente unas 1,000 y tantas personas de las 7,000 familias que deben ser beneficiadas. Esa actitud es la que genera el caldo de cultivo para que la inseguridad se provoque en estas fronteras. No se puede haber despojado a los trabajadores de sus derechos adquiridos. No se debe permitir por parte del Estado, de este gobierno del señor presidente Lenín Moreno y de su ministro de Relaciones Laborales, de que se siga persiguiendo, se siga cambiando a las familias porque solo querían mejorar su condición de vida de una locación a otra. La Amazonía es muy grande. ¿Se imaginan lo que significa cambiarle desde Tarapoa a Nuevo Rocafuerte? Señores, es casi como llevarlos desde el Carchi al Macará. Estas son las cosas que generan este tipo de comportamiento en donde estos grupos ilegales reclutan a personas para generar esta suerte de violencia y de inseguridad que todos los ecuatorianos tenemos. Quiero pedirle a la proponente de la moción que se sirva a insertar, por ejemplo, que el señor presidente de la República, sensible como entiendo es y amazónico, pueda de la manera más expedita posible sancionar la ley o vetarla positivamente para que se inserten temas tan importantes como el tratamiento de los trabajadores petroleros de la Amazonía, no solo de la industria del Estado, sino de las otras empresas, para que los estudiantes de la Amazonía accedamos a un 3% del cupo que las universidades estatales, toda vez que nosotros no tenemos universidades,
nos permitan, sin pasar por el examen ser bachiller, a que nuestros educandos puedan acceder a ese beneficio constitucional. Que se ponga en esta ley que el crédito al que hacía referencia el colega asambleísta no tenga las tasas de interés que normalmente se cobran por la banca pública a nivel nacional. Que a lo sumo en la Amazonía tengamos tasas de interés que no superen el 5% de la promedio nacional y que se dinamice fundamentalmente aspectos como la reforestación con tasas de interés de un 1%, el turismo comunitario, el emprendimiento para que existan plazas de empleo y que nuestra gente no se vea, no se entienda que está interesada en otro tipo de actividades para poder dar de comer a sus familias. Igualmente, yo considero que es necesario en esta resolución pedirle al ministro del Trabajo que acelere el proceso de homologación salarial al que tienen derecho los trabajadores de la Amazonía y que actualmente ha generado una vez más este clima de indisposición y de malestar. Es urgente que tomemos previsiones. Hoy más que nunca debemos estar solidarios con las familias que han perdido a sus seres queridos y con aquellos valientes periodistas que actualmente se encuentran secuestrados. Decían algunos asambleístas reflexiones profundas: ¿quién mismo conduce la seguridad del Estado? Y el señor presidente de la República debe darnos muestras de diligencia, de dónde mando, para que las investigaciones traigan resultados conciliadores a sus familias. No queremos una intervención armada, por supuesto que no, pero tampoco podemos permitir que esta industria se afinque en el Ecuador porque somos excesivamente tibios. Es necesario en los actuales momentos que la Asamblea, que lamentablemente no ha provocado mayor legislación propositiva para los ecuatorianos, recuperemos ese proyecto de ley archivado hace más de un año de la Ley de Desarrollo Fronterizo, que entiendo está siendo tratado en la comisión correspondiente y que tiene el aporte de un hombre valioso a quien admiro mucho, a Montgomery Sánchez. Pero para esto es importante, señora presidenta, que también consideren la posibilidad de la conformación de un grupo parlamentario de las provincias del norte que limita con Colombia para hacer aportes a este cuerpo y también sugerir un tipo de legislación que mejore las condiciones de vida de la gente de las fronteras. Hoy mismo es inminentemente necesario la remisión de los créditos que no han podido honrar con la banca pública nuestros campesinos y nuestros emprendedores. ¿Por qué nuestros campesinos? Porque no puede usted estar de acuerdo, quienes saben de agricultura, que una hectárea de maíz, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos genera 150 o 200 quintales de producción, mientras que en la Amazonía genera 40 quintales. ¿Cómo puede Le queda honrar? un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos una infraestructura vial y que se nos haya mutilado el derecho que teníamos de contar con el 40% del excedente del precio del barril de crudo aprobado para financiar el presupuesto general del Estado y poder tener vías que conecten a la Amazonía, esa maravilla, para que se desarrolle el turismo, para que se desarrollen nuevos emprendimientos? Estas son las grandes condiciones que generan lamentablemente este tipo de situaciones que a todos en este momento nos tiene preocupados. Quiero agradecerles y pedirle a usted, ojalá, que inserte en esa resolución los temas aludidos en mi intervención. Muchas gracias, muy amables. Gracias, señor asambleísta.